Hay jugadores que llegan al circuito profesional con años de academia, con patrocinadores desde pequeños, y luego hay jugadores que llegan con una raqueta sin marca y sin el apoyo de años de academia detrás. Leo Augspurger llegó de la segunda manera, y lo que hace su historia diferente no es solo lo que ha conseguido, es la velocidad a la que lo ha conseguido, el escándalo que tuvo que soportar para seguir y la frase que soltó con 20 años y que aún sigue dando que hablar. Pero para entender todo eso hay que empezar desde el principio, y el principio está muy lejos de Europa. Hoy, la historia de Leo. Posadas, provincia de Misiones, Argentina. Una ciudad en la frontera con Paraguay donde el pádel no es un deporte de élite, sino parte del paisaje del barrio. Los padres de Augspurger tienen un complejo de pistas allí, y eso significa que Leo creció literalmente rodeado de jugadores, de pelotas. Con 14 años, la selección argentina sub-16 lo convocó, y con 14 años también tomó una decisión que no tiene mucho sentido sobre el papel, pero que explica perfectamente cómo piensa este jugador. Dejó el colegio, no lo expulsaron, no tuvo problemas académicos. Decidió con 14 años que el pádel era lo único que le importaba y que cada hora en un aula era una hora que no estaba en pista. Muchos chicos dicen algo parecido, muy pocos lo hacen, y de los que lo hacen, la mayoría se arrepiente antes de los 20. Augspurger no. 3 meses después de empezar a competir en el circuito argentino, había ganado 6 torneos y se había posicionado como el mejor jugador del circuito. 6 torneos en 3 meses. Para ponerlo en contexto, hay jugadores profesionales con años de experiencia que no han ganado 6 torneos en toda su carrera, y él tenía 15 años y estaba empezando. Con 16 ya tenía su primer título profesional. Junto a otro jugador de Misiones, Alan Martínez, ganó el torneo de Nogoyá. Ese mismo año debutó en el World Padel Tour y en el American Padel Tour, con 16. Repito, 16 años. Pero aquí está donde la historia se pone interesante, porque todos estos datos son impresionantes, y sin embargo, no son lo que hace a Augspurger verdaderamente interesante. Lo que lo hace interesante ocurrió mucho más tarde, en un momento donde su carrera estuvo a punto de irse por un camino completamente diferente. Y para llegar a ese momento, hay que pasar primero por lo que ocurrió en La Rioja, 2023, segundo torneo del año en el World Padel Tour. Augspurger tiene 18 años y entra al cuadro con Wildcard junto a su compatriota Libac. Para el que no lo sepa, una Wildcard es básicamente el circuito dejándote participar porque eres una promesa, pero aún sabiendo que seguramente pases una ronda como mucho y te irás a casa. Pero eso no fue lo que pasó, en absoluto. No fueron a casa, no. Llegaron a la final. Por el camino eliminaron a Juan Martín Díaz, a Paquito Navarro y a Maxi Sánchez, 3 ex número 1 del mundo, en el mismo torneo, con 18 años y una wild card. No hay precedente en la historia del World Padel Tour de una pareja más joven llegando a una final. No hay precedente de una wild card haciendo ese recorrido. Las dos cosas ocurrieron al mismo tiempo, protagonizadas por un chico de Posadas que había dejado el colegio 4 años antes para estar en ese momento exacto. El circuito se despertó, los patrocinadores también. Y aquí empieza la parte de la historia que Augspurger probablemente preferiría no tener que contar, pero que explica mejor que cualquier victoria quién es este jugador realmente. Después de La Rioja, Augspurger firmó con Nox, contrato hasta 2027, patrocinio, palas, visibilidad, todo lo que una promesa del circuito necesita para crecer con estructura detrás. Parecía el movimiento lógico, parecía el siguiente paso natural, y durante un tiempo lo fue, hasta que dejó de serlo. Lo que pasó exactamente entre Augspurger y Nox no se conoce en detalle desde fuera, y probablemente no convenga especular más allá de lo que el propio jugador contó. Pero lo que contó es suficientemente llamativo. En sus propias palabras: decidí desvincularme de la marca después de un año de incumplimientos, intimidación, maltrato y presiones intolerables. Tanto yo como mi entorno y mis seres queridos hemos sido objeto de constantes presiones y amenazas que en algunos casos me limitaron mi derecho a participar en torneos. Eso no es la declaración de alguien que tuvo un desacuerdo contractual. Es la declaración de alguien que llegó a un punto donde seguir dentro del acuerdo le costaba más de lo que le daba. Y la forma en que comunicó esa decisión al mundo es uno de los momentos más cinematográficos de los últimos años en el circuito profesional de pádel. Augspurger entró a su debut en el New Giza Premier Padel P2 vistiendo Knight
y empuñando una pala completamente negra, sin logo, sin marca, sin nada. Una semana antes, Knox había presentado las nuevas palas de la temporada con su imagen en la campaña, y él apareció en pista con una pala negra sin marca. El circuito lo vio, las redes lo vieron, y Augspurger siguió jugando como si lo más normal del mundo fuera aparecer en un Premier Padel con una pala de incógnito. Hay que reconocerle el estilo, pero detrás de ese gesto había algo más serio. Un jugador menor de 20 años enfrentándose a una disputa legal con una marca establecida, en un deporte donde las relaciones con los patrocinadores lo condicionan casi todo. Ese tipo de conflicto puede terminar muy mal para un jugador joven sin el respaldo económico y profesional suficiente. La presión que eso genera desde dentro es difícil de medir desde fuera, y Augspurger la atravesó compitiendo. Y entonces llegó 2024. Y 2024 fue el año donde todo se aceleró. Augspurger ganó 85 posiciones en el ranking a lo largo de esa temporada. Cerró el año con 36 victorias en 56 partidos, un 62% de efectividad. Y llegó al momento que define cualquier carrera de un jugador que viene a ganar cosas serias: el punto del Mundial. Argentina contra España en la final del Campeonato del Mundo 2024. La pareja de Augspurger y Libac contra Navarro y Yanguas. El partido que decide el título. 3 sets, 3-6, 7-5, 7-6. Y el punto final lo da Argentina, lo da Augspurger. Con 19 años, en la pista más importante que había pisado hasta ese momento, convierte el punto que le da a su país el título de campeón del mundo. Hay jugadores que compiten 20 años en el circuito sin llegar a ese momento. Él llegó a los 19 y, sin embargo, incluso con todo eso encima, lo que estaba a punto de ocurrir en los meses siguientes es lo que nadie habría predicho. A principios de 2025, Juan Lebrón buscaba compañero. Lebrón, uno de los jugadores más determinantes de la última década en el pádel profesional, alguien que junto a Galán había definido una era del circuito. Un nombre de ese nivel eligiendo compañero es una de esas decisiones que mueve el circuito entero. Y el nombre que sonaba con más fuerza era Augspurger. No ocurrió. Lebrón eligió a Stupa. Augspurger se fue con Pablo Cardona. Aquí hay un paréntesis obligatorio. Hay jugadores que después de un rechazo así necesitan tiempo para recomponerse, para recalibrar, para entender qué significa que alguien haya mirado en tu dirección y haya elegido otro lado. Leo siguió compitiendo y siguió haciéndolo lo suficientemente bien como para que la historia diera un giro que, en retrospectiva, nadie debería haber descartado. En 2026, Lebrón eligió a Leo, no como segunda opción resignada, como primera opción declarada. Y la declaración que hizo Lebrón sobre ese momento dice más sobre Leo que cualquier estadística. Es el presente y el futuro del pádel. Es el jugador más diferente del circuito hoy. El jugador que un año antes había elegido a otro, un año después estaba diciendo que el chico de Posadas era el más diferente del circuito. Eso no es un giro menor. Es el circuito reconociendo algo que Augspurger llevaba tiempo construyendo. Pero hay una pregunta que todavía no hemos respondido, la más importante de todas. ¿Qué hace que Augspurger sea diferente de verdad? Porque el pádel tiene jugadores potentes, jugadores rápidos, jugadores que leen bien el juego. ¿Qué tiene él que hace que Agustín Tapia, el número 1 del mundo, diga que nunca sabe a dónde va a enviar la bola? ¿Qué hace que Arturo Coello, también número 1 del mundo, lo llame directamente una pesadilla? La respuesta está en algo que Leo reconoce sin ningún tipo de modestia falsa. Tiene un smash de nacimiento. Heredado del tenis, refinado con 20 o 30 smashes al final de cada sesión de entrenamiento, convertido en un arma que a 1,90 metros de altura genera ángulos que el resto del circuito todavía está intentando resolver. Pero eso no es lo único. Lo que lo hace realmente difícil de leer es que combina esa potencia con una capacidad de impredecibilidad que sus propios compañeros de entrenamiento no consiguen anticipar. Cuando un jugador es potente, puedes prepararte para la potencia. Cuando además es impredecible, la potencia se multiplica. Coello lo llama pesadilla. Tapia dice que es imposible ganarle cuando está bien. Lebrón lo llama el más diferente del circuito. Y él, con 20 años,
Cuando le preguntaron por su futuro, dijo algo que en cualquier otro jugador sonaría a arrogancia descontrolada, y en él suena a declaración de intenciones perfectamente calculada. Sé que un día seré número 1, en 3, 4 o 5 años, pero lo seré. Actualmente tiene 21 años. Está en el top 10 del mundo. Juega junto a uno de los jugadores que definieron la última década del circuito. Y el reloj que él mismo puso en marcha con esa frase sigue corriendo. La historia de Leo Augspurger no es la de alguien que llegó al pádel sin más. Es la de alguien que sorprendió al mundo del pádel sabiendo exactamente a dónde iba, sin importar lo que hubiera en el camino. Ni los contratos rotos, ni las presiones, ni los rechazos cambiaron la dirección. Y lo más inquietante de todo es lo que nos queda por ver. Nos vemos en el próximo vídeo.